Bueno, para comenzar nos gustaría hacer una pequeña meditación para centrarnos en el aquí y en el ahora. Así que ahí donde están los invito a tomar ahora sí que una posición cómoda, como se sienta bien para ustedes y que conecten con su respiración. Noten el ritmo que tiene su respiración. Si va acelerada, lento. Y si necesitan una respiración profunda, los invito a hacerla ahora. Inhalando, exhalando. Y noten cómo se va sintiendo su cuerpo, sus piernas, su cadera, su espalda, sus brazos. Y noten si hay algún ajuste que su cuerpo les pida en este momento, un estiramiento. Y hagan eso que ahorita necesitan. Y ahora los invito a tomar conciencia de sus emociones. ¿Cómo están sus emociones en este momento? ¿Hay alguna emoción en particular? ¿Se ve de algún color? Y si su cuerpo les pide algo para esa emoción, háganlo ahora. Y ahora los invito a conectar con su mente. Noten cómo está su mente. Bien acelerada, con muchos pendientes, o si está tranquila en el aquí y en el ahora. Y si hay algo que los distraiga, los invito a simplemente meter todos esos pensamientos en una cajita y guardarlos para más tarde. Invítense a estar en el aquí y en el ahora. Y agradezcanse regalarse este momento para ustedes. Y ahora que estamos presentes en el aquí y en el ahora, conscientes de lo que estamos haciendo, los invito a traer la palabra nutrición a su mente. Y noten qué pasó en sus emociones, en su cuerpo, si cambió o se ajustó algo. Y pregúntense, ¿qué es para mí nutrición? Y dejen que su mente responda. Y cuando estén listos, tomen una respiración profunda, inhalen y al exhalar abran sus ojos. Y me gustaría invitarles a que nos pongan en el chat qué significado vino a su mente con la palabra nutrición. ¿Qué vino para usted? ¿Para ti vino alguno, Carlos? Sí, me vino a la mente la palabra vida. Mm. Para mí vino la palabra orden. Alguien que nos quiera poner en el chat qué vino para usted. Equilibrio, complicado, batería. Muchas gracias por compartir. Ah, cien, a ver, ¿qué fue? Ciencia, variedad, motor,
balance, energía y comida suficiente. Muchas gracias por compartirnos los significados que les vinieron a la mente de nutrición. Y pues con esto vamos comenzando ya en lo de que sería la plática de hoy. Y primero queremos empezar con un ejercicio. Un momentito para compartir pantalla. Sí, no te preocupes. Vamos a empezar con un ejercicio para hacer esto más didáctico. Ay, Zules se murieron. No, los salvos se encinan. ¿Ah? No. ¿Están viendo mi pantalla? No, solo se ve como una línea. Ok. ¿Quieres que yo comparta? A ver, déjame intento una vez más. Ay, no. A ver. Si puedes, sí, mejorale. Déjame te Ok, hago post. listo. Ya quedó. Entonces, vamos a ver qué tanto saben de nutrición y qué mitos hay. Entonces, si pueden poner en el chat, estaría padrísimo para hacerlo más didáctico y decirnos si la nutrición es una ciencia, ¿verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Entonces, efectivamente, todos dijeron verdadero y es cierto. Es una ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el organismo cuando consumimos, cuando ingerimos los alimentos. Entonces, muy bien. Vamos con la siguiente. Van a ser nada más como 10 así como ah, Ok. ajá, aseveraciones y vamos a ver cómo se sienten con ellas y qué opinan si es verdadero o falso. La segunda es, la alimentación y la nutrición son lo mismo, ¿verdadero o falso? A ver qué dice el grupo. Falso, falso, falso. Ahora también falso. Súper. Sí, así es, aunque se relacionan entre sí, son conceptos diferentes y vamos a hablar más al respecto. La alimentación es la acción de comer cuando tenemos hambre, de comer pues, y la nutrición es la ciencia que estudia los procesos que ocurren en el organismo con la ingestión de los alimentos. Es decir, la alimentación es como esta parte de la elección, la preparación, la ingestión, y la nutrición es todo lo que pasa ya adentro de nuestro cuerpo. Tres. La dieta es la suma de los alimentos que son consumidos por una persona en un día, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice el grupo? Puros verdaderos, América. Verdadero, verdadero, verdadero. En efecto. Ah, falso, falso. Es verdadero. Aunque comúnmente se asocia a restricción de alimentos, es decir, asociamos el concepto de dieta o dietar con el restringirte calóricamente o de algún grupo de alimentos y demás, que es como usualmente si se utiliza esa palabra, su significado es el concepto, es lo que comemos en un día, lo del conjunto de alimentos que se consumen en 24 horas. Ok. Y el siguiente, los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, ¿verdadero o falso? Gary y América dicen que verdadero, Verdadero. Clara también, Leti verdadero, muy bien, Muy todos bien. coinciden. Ujú.
La glucosa, que es un carbohidrato, es la fuente principal de energía para nuestras células, tejidos y órganos del cuerpo, así que esto es verdadero. Y la 5. Las leguminosas, o sea, las lentejas, frijoles, habas, alubias, no nos aportan proteína. ¿Verdadero o falso? Falso, 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 falso. falso, falso, verdadero. ¿Qué dices, Carla? Es falso. La verdad es que las leguminosas, los frijoles, las lentejas, garbanzos, habas, alubias, son muy buena fuente de proteína. También tienen un buen aporte de carbohidratos, que vamos a ver qué son los carbohidratos y las proteínas, por si hay personas aquí que no sepan. Pero bueno, sí, la verdad es que son buena fuente. La 6. Necesitamos de jugos verdes para poder desintoxicarnos. ¿Verdadero o falso? Dice Cari que falso. Muy bien. Falso, falso, Súper falso, falso. falso. En efecto, es falso. Nuestro cuerpo no requiere de jugos para desintoxicarse. La verdad es que este mismo lo hace con ayuda de varios órganos. Y es una bendición que no tengan que ser así. O sea, que nuestro cuerpo solita lo haga. Solito lo haga. Ujú. Y 7. Todas las personas deberían comer 5 comidas al día. ¿Verdadero o falso? Dijo Cari que falso. Falso, 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 falso. Y en efecto, es falso. Cada persona tiene necesidades y contextos diferentes. Por lo tanto, la frecuencia con la que se come va a ser distinta, diferente, y eso pues está bien. La 8. Se debe evitar comer fruta después de las 7 de la noche. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Claro, Falso, Cari, Cari. falso, Natalie. Falso, falso. Y en efecto, es falso. Sí, la fruta es la misma en el día y en la noche, y aunque definitivamente puede a lo mejor caernos distinto, a lo mejor para alguien puede considerar que le es conveniente a lo mejor comerlo mejor en cierta hora del día, esto no quiere decir que sea una regla y que no se pueda comer, es súper falso. La 9. El agua con limón en ayunas te mantendrá saludable. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Ari dice que falso, también Falso, falso, falso. Y en efecto, es falso. sí, se le atribuyen bastantes beneficios, pero deberíamos de verlo solo como una bebida que nos ayuda a hidratarnos. Y así de pronto hay como mucho este pensamiento mágico de con algunas preparaciones o algunos alimentos, ¿no? De este es el alimento que me va a mantener así súper saludable. Y pues es falso. Y 10. El desayuno es el tiempo de comida más importante. ¿Verdadero o falso? Falso, 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 falso. Y en efecto es falso. Todos los tiempos de comida son importantes y aquí también hay que ver que depende mucho del contexto de cada persona, de su cultura, de sus horarios. Esto, la verdad es que no es una regla de que, como usualmente escuchamos, ¿no? Que es el más importante, eso es falso. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por los conceptos básicos. Gracias por participar a todos en esta pequeña dinámica. Y bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos de nutrición. Y es que primero hay que o sea, hacer la distinción entre qué es alimentación y qué es nutrición. Y es que la alimentación tiene mucho que ver con el conjunto de acciones que vamos a ir haciendo nosotros. O sea, como que lo que vamos a ir eligiendo. Es un proceso consciente y voluntario, cuando la nutrición es algo inconsciente e involuntario. Es lo que mi cuerpo va a hacer simplemente por estar. Entonces, la primera distinción entre alimentarnos y el nutrirnos es esa, que la alimentación viene por elegir, por elecciones más conscientes, y la nutrición es algo más involuntario que el cuerpo ya hace.
Entonces, en la alimentación tú eliges los alimentos y en la nutrición el organismo va a tomar los nutrimentos de esos alimentos que elegimos. Y también, como les decía, aquí en la alimentación vamos a elegir cuáles vamos a consumir con frecuencia, cuáles van a ser los que van a estar en nuestro día a día, en lo cotidiano, y que van a estar ahí en nuestro refri y a la cena. Y eso va a depender mucho de gustos, también de temporadas, incluso del lugar en donde vivimos. Entonces eso va a ser la alimentación, que va a depender mucho también de dónde estamos y qué podemos elegir y qué podemos consumir. Cuando la nutrición, simplemente el cuerpo va a absorber ya todo lo que va a necesitar de eso, de lo que acabamos de ingerir. Y ahora sí que la alimentación puede ser que la consumamos en un día o no, pero tu nutrición, siempre que consumamos algo, tu cuerpo lo va a hacer. También otras distinciones muy importantes es que vas a elegir cómo los comes, o sea que la alimentación también va a ser cómo los preparas, con qué los combinas, y en la nutrición no puedes seleccionar qué sí vas a absorber y qué no, simplemente tu cuerpo va a aprovechar todo lo que venga y que hayas consumido. También la alimentación es importante saber que no es igual para todos, depende mucho de las circunstancias, de las condiciones, cada persona tiene un tipo de alimentación ideal para cada quien, porque nuestras historias, nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo es distinto. Y en la nutrición, lo que pasa es que siempre se van a actuar igual las enzimas, la digestión va a ser lo mismo en su mayoría, porque también puede haber ahí algunas distinciones con otras personas, pero en sí la nutrición no lo podemos elegir. Entonces la alimentación sí. Y la alimentación va a ir cambiando a lo largo de la vida, dependiendo de nuestras circunstancias. Y en general el proceso de nutrición no cambia, el cuerpo siempre va a seguir haciendo las mismas acciones a menos de que internamente llegue a pasar algo, no sé, que haya una oclusión intestinal y te corten un poco de intestino o que pase alguna otra cosa, puede ser que cambie este proceso de nutrición, pero tendría que haber afección en nuestro cuerpo. En la alimentación simplemente puede cambiar porque cambian nuestros gustos o porque cambiemos de lugar de vivienda o algo así. Y bueno, algo que nos gusta hacer mucho distinción a Carla y a mí es qué es la nutrición y qué es el nutricionismo. Porque ahorita, hoy en día, es importante hacer como esta distinción porque es muy distinto. La nutrición es una ciencia, es la ciencia que estudia cómo están los alimentos, cómo se absorben, qué necesita el cuerpo, y es ya esta ciencia que tiene una base de estudios de lo que el cuerpo necesita y qué podría hacerle mejor. Y el nutricionismo es una ideología. Es esta ideología de que los alimentos, y que más bien es reducir a los alimentos a nutrimentos, y que los nutrimentos son los salvavidas de todo. Y que si tú no comes bien, tú eres el culpable porque tu salud va a estar mal. El nutricionismo es esta ideología que puede acercarse mucho incluso a un trastorno de la conducta alimentaria que sería la ortorexia, donde hay mucha angustia, mucho miedo, donde todos los alimentos o son buenos o son malos y solo podemos comer los que son buenos y los que nos van a dar salud. Entonces es muy reduccionista esta ideología cuando la nutrición realmente es una ciencia donde hay todo este abanico de lo que puede pasar en el cuerpo y lo que cada quien va necesitando. Y con esto para mí es muy importante nombrar qué es la salud, porque la salud, algo que hace el nutricionismo, es reducirla a eres lo que comes. No sé si alguien ha escuchado esa frase de eres lo que comes. Y no, o sea, la salud se ve permeada por muchísimas cosas. Una, los comportamientos individuales, que sí son estas acciones de qué alimentos elegimos, cuánto nos movemos y las acciones que vamos a hacer individualmente. Y también es el ambiente en donde estamos, porque no es lo mismo el acceso a alimentos que tenemos aquí al que tienen en África o al que tienen en Australia o al que tienen en Canadá. Cada quien tiene un acceso distinto a los alimentos, incluso simplemente no nos vamos muy lejos. O sea, en Estados Unidos no es igual de accesible el consumo de verduras, de frutas o la misma variedad que hay aquí en México. Entonces el ambiente impacta mucho, la atención médica también es parte de la salud y es muy importante mencionar esto porque también el cómo te trata un médico, la atención que te da el médico impacta mucho en tu salud porque eso puede hacer que regreses o no, por ejemplo. O si te da como una atención global donde se dedique a ver todo lo que está pasando en tu salud o solo es, tienes que bajar de peso y me cierro y ya no veo más allá. Entonces la atención médica también es importantísima para el estado de salud. Las circunstancias sociales, por ejemplo, ahorita em, cuando empezó la guerra en Ucrania, no sé si se dieron cuenta que empezó a subir cada vez, o sea, ya estaba subiendo el súper, bueno, todo lo que estábamos consumiendo,
pero con lo que pasó allá, empezaron a importar menos alimentos, empezó a haber como más problemas para importar, sobre todo creo que trigo, entonces empezaron a encarecerse muchas cosas. Entonces estas circunstancias sociales impactan en nuestra alimentación, aunque esté pasando en otro lado, porque dejan de producir, dejan de importar o porque empiezan a subir sus costos, lo que sea, pero pues al final todo eso impacta en nuestra salud, incluso también hasta a nivel de estrés, ¿no? O sea, esas circunstancias sociales se generan un estrés en nosotros y ese estrés genera algún impacto en eh, en nuestras hormonas. Y bueno, también está la genética. La parte de la genética es muy importante porque pues al final esta genética y biología habla de que cada cuerpo es distinto, traemos diferentes genes, nos impacta distinto la alimentación, entonces por eso es importante ampliar nuestra mirada de la salud y no reducir la nutrición a un nutricionismo. La nutrición es esta ciencia que puede abarcar todo esto y el nutricionismo es solo reducirlo a tus comportamientos individuales, son los únicos responsables de tu salud cuando la nutrición es todo esto. Si van teniendo dudas, nos pueden ir escribiendo en el chat. Ale, ¿te podría regresar tantito a la pasada? Yo quería añadir algo de Sí, lo claro. que implementarlo. Eh, es bien importante decir lo que comentaba Ale, ¿no? Que nuestra salud, vamos a decir como si lo viéramos como un pastel, tiene muchas rebanadas, ¿no? Y una rebanada de ellas son como los comportamientos, esto que decía Ale, ¿no? Del movimiento físico, de nuestra alimentación y demás. Pero sabemos que está toda la otra parte del pastel, que obviamente también impacta en nuestra salud. Algo que quería comentar también es incluso esto que decía sale del acceso, ¿no? Para mucha gente incluso el acceso a servicios de atención médica, em, el acceso a alimentos, por ejemplo, frescos, o una alimentación variada, pues obviamente no todas las personas tienen esa posibilidad. Sabemos que el hacer ese tipo de acciones de cuidado muchas veces implican, ¿no? Gran parte de veces, pues bastante privilegio, ¿no? Y bueno, se ha visto también que el tema de la clase social, ¿no? El estado socioeconómico, impacta, o sea, está totalmente relacionado con qué tanto en realidad impactan estos comportamientos individuales. Somos nutriólogas y sabemos bien que la alimentación es importante, pero los determinantes sociales de la salud lo son en mucha más proporción. Entonces, ahora que vamos a empezar a indagar en cuanto a la cuestión de educación nutricional y toda esta información, es importante que lo veamos de este modo, que tengamos esta perspectiva amplia, ¿no? Como la big picture, el panorama amplio de esto es una parte, pero hay un montón de aspectos que tienen un papel importante, ¿no? Que impactan directamente en nuestra salud. Y bueno, entonces decía Ale que este nutricionismo que reduce los alimentos solo a la suma de sus nutrimentos, em, y en confabulación con el salutismo, hacen que muchas personas vayan desarrollando, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria como lo es la ortorexia, pero también deposita la responsabilidad en las personas, como está en tus manos y si tú tan solo hicieras todo lo posible, tú estarías bien, tú estarías saludable. Y bueno, como lo vimos, esto es bastante complejo. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Y sí, gracias, Ale. Muy bien. Entonces, quiero comenzar preguntándoles si ustedes han escuchado la palabra nutrimento o tal vez no han escuchado la palabra nutrimento, pero han escuchado la palabra nutriente. Y si es así, ¿qué es lo que sienten cuando escuchan esta palabra? ¿A qué les suena? ¿Ustedes saben qué significa? Aquí les leemos en el chat. Ay. Ale, ¿estás en mute? ¿Me estabas diciendo algo? Ahí ya está. Es que no veía el chat. Dice Cari, lo que nos aporta un alimento. Así es, los nutrimentos están en los alimentos, o sea, es decir, están fuera de nuestro organismo. Dice Leti que a ella le suena que es lo que nos ayuda a estar sanos. Sí, claro que sí. De hecho, los nutrientes permiten la vida, ¿no?
es lo que hacen que nosotros estemos aquí. Por cierto, la palabra correcta en español es nutrimento, y eso es lo que nos van a escuchar constantemente usar, pero usualmente a lo mejor la conocen como nutriente. Nutriente es como una pochada, porque viene de nutrient en inglés, pero la palabra correcta sería nutrimento. Entonces, bien, gracias, Cari y Leti. Vamos a avanzar en la próxima diapo. Ale, ¿no la puedo cambiar? A ver, ahí está. Bien, los nutrimentos son sustancias que están en el exterior del organismo y están contenidas en los alimentos que consumimos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos frijolitos. Si nosotros hiciéramos así como que zoom o viéramos con una lupa, dentro de estos frijolitos hay muchas sustancias, ¿no? Y estas se llaman nutrimentos y demás. Probablemente también hay muchas bacterias. Y estos nutrimentos, estos nutrientes, nos ayudan a formar energía. Son como, digamos, como bloquecitos, materia prima que nos ayuda a formar energía, a formar estructuras en nuestro cuerpo y también son partícipes de reacciones químicas que suceden adentro de nuestro cuerpo. Muy bien, adelante, Ale. Es que no sé dónde moverle, discúlpame. Según yo, si le picas, ya le puedes mover. Ay, de verdad. Aquí está. Creo que aquí está. Ok. Entonces, estos nutrimentos son necesarios para el correcto funcionamiento físico, mental y emocional en todas las etapas de la vida, desde la gestación hasta con los adultos mayores. Entonces, permiten la vida. No, realmente no podríamos subsistir sin ellos. No me deja, no sé por qué. Disculpa. Ahora, les quiero compartir esto. Dijimos, los nutrimentos están en los alimentos, ¿ok? Forman parte de los alimentos. Y nuestro cuerpo lo que quiere es sacarle esos nutrimentos a los alimentos para poder hacer todo eso que les comenté. Generar energía, formar estructuras. Esos nutrimentos son parte importante de nuestro metabolismo. Entonces, para poder obtenerlos, para poder sacarlos, tiene que pasar por el proceso de digestión. Entonces, el proceso de digestión es desde que masticamos, de hecho, desde que vemos los alimentos, pero vamos a decir desde que masticamos, o sea, en la boca con la saliva y los dientes, y hasta termina el proceso de digestión en la parte de eliminación, ¿no? En el recto. Entonces, este proceso de digestión nos va a permitir obtener los nutrimentos. Nuestro cuerpo va a desmantelar el alimento y sacar los nutrimentos. Ahora, es bien importante que le pongamos apellido a los nutrimentos, porque existen los macronutrimentos y los micronutrimentos. Entonces, macronutrimentos porque son los que se requieren en mayor cantidad y micronutrimentos pues que se requieren en poquita cantidad. Aquí dice Leti, pienso que desde que seleccionamos los ingredientes para comer empieza la nutrición. Sí, de hecho, el proceso de digestión se sabe que comienza desde que lo vemos porque nuestro cuerpo empieza a prepararse y a producir como, digamos, también dentro algunas sustancias para el proceso de digestión. Entonces es cierto, desde que los vemos y elegimos. Muy bien. Entonces, bueno, los macronutrientes dijimos se requieren en mayor cantidad y ahí muchas veces podemos encontrar que se nombra el agua dentro de los macronutrientes, pues que se requieren una buena cantidad, pero también las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Estos son nutrimentos, macronutrimentos, y son necesarios, cada uno tiene su función, que lo vamos a ver en la próxima sesión. Tienen funciones bastante importantes. Si nos falta uno de ellos, va a haber problemas. ¿Okay? Y bueno, también tenemos a los micronutrimentos, que aunque se requieren en pequeñitas cantidades, para que se den una idea, los macronutrimentos los requerimos en gramos y en una buena cantidad de gramos. Y los micronutrimentos los requerimos en cantidades como miligramos o microgramos, es decir, pequeñitas al día. Pero de igual forma, si hace falta, por ejemplo, calcio, hierro, vitamina D o la vitamina B12 o la que sea, van a haber problemas. Probablemente con esta deficiencia se puede tener, por ejemplo, anemia, por decir algo, ¿no? Entonces, quiero saber si hasta el momento tienen alguna duda de qué son los nutrimentos, de
que son los macro, los micro, de este tema de la digestión también. ¿Esto ya lo sabían o es algo nuevo? Me gustaría leerles. ¿O alguien que quiera abrir su micrófono con alguna pregunta? Dice Clara que todo claro. Dice Cari que ya lo había visto conmigo. Muy bien, Cari. Súper. Dice América que es algo nuevo. Sí, que está reforzando lo que ya ha aprendido, que hemos visto en sesiones. Súper. Muy bien. Entonces, nadie tiene ninguna duda. Como quiera, siéntanse con la confianza de ponerla en el chat o de abrir su micrófono. Natalie dice que no sabía cuáles eran los micro. Qué bueno que tengas esta nueva información, Natalie. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces dijimos que los nutrimentos están en los alimentos y ahora vamos a ver que existen distintos grupos de alimentos. Y agrupamos a los alimentos, por ejemplo, a las verduras, a las frutas, a los lácteos o a los alimentos de origen animal. Van juntitos, como así podemos decir como familia, porque se parecen o son similares en cuanto a el tipo de nutrimentos, por ejemplo, a lo mejor que tienen más carbohidratos o tienen más proteínas y también por su naturaleza, por su origen. Entonces, vamos a ver que existen 8 grupos de alimentos distintos. Más adelante. Existen las frutas, las verduras, los cereales y los tubérculos, las leguminosas, los lácteos, los alimentos de origen animal, los azúcares y las grasas. Entonces, aquí nos pregunta Lili que si tiene que haber un balance de consumo entre macro y micro. Lili, la verdad es que es bien importante decir que todo depende mucho como de la etapa de la vida en la que esté la persona, ¿no? Qué edad tenga. A lo mejor si por alguna razón hay una demanda específica de mayor cantidad de algún micro o macronutrimento. Pero bueno, hablando específicamente de los macro, que lo vamos a ver en la próxima sesión, por ejemplo, podemos decir que usualmente, no usualmente, pero, en la mayoría de personas, a lo mejor puede haber un caso en el que no, los carbohidratos o los hidratos de carbono son los que se requieren en mayor cantidad. Y los nutriólogos, por ejemplo, nos enseñan a nosotros que hay ciertos porcentajes, a lo mejor tanto porcentaje de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Que, por cierto, yo considero que no es necesario una persona que no, vamos a decir que se dedica a eso, que tengas que saber tanto, ¿no? En cuanto a gramaje o a porcentajes. De hecho, nuestra recomendación es que la gente se mantenga alejada de tanto número, de tanta medida y hacerlo lo más sencillo posible. Pero definitivamente sí existe una proporción en cuanto a los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, que va a variar de persona a persona. Y en los micronutrientes hay ciertos requerimientos. Es decir, por ejemplo, a lo mejor el requerimiento de calcio. Una persona que está en la posmenopausia va a necesitar ciertos miligramos de calcio en mayor cantidad que una persona que no está en esa etapa, porque un cuerpo, o sea, una persona que todavía está menstruando. Entonces, va a haber variaciones, pero sí, hay cierta proporción. Dice Pam que ella siempre ha pensado que los grupos de alimentos eran carbohidratos, lípidos y proteínas. Muchas veces así los manejan. O sea, por ejemplo, a veces en los platos vemos que ponen, aquí son los carbohidratos y aquí son las proteínas. Pero no, o sea, los alimentos contienen nutrimentos y los grupos de alimentos más bien pues son estos que estamos aquí viendo en esta presentación, que contienen carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, ahora, a veces decimos así como que hay mucha esta costumbre de decir, comí carbohidratos, ¿no? A veces, por ejemplo, si comiste arroz, porque, por ejemplo, el arroz, las tortillas y demás son ricos en carbohidratos. Realmente no es correcto decirlo así. O sea, no es correcto en cuanto a que realmente comiste arroz que tiene carbohidratos. Y el arroz tiene también otros nutrimentos. Entonces, espero no estarlos revolviendo. Pero sí, Pam, espero que haya quedado claro también de que estos son los grupos de alimentos y esos son los nutrimentos.
Aquí solo me gustaría sumar algo, Carla. Entre el balance del consumo entre macro y micro, más que un balance, lo que invitamos mucho es a la variedad. O sea, porque el tema principal con los micronutrientes es que haz de cuenta que vienen en muchos alimentos, muchos diferentes. Por ejemplo, vámonos con vitaminas. O sea, la vitamina A viene mucho en la zanahoria, pero no la vas a encontrar en una manzana. Entonces, en la manzana vas a encontrar otra vitamina. Entonces, el chiste más bien entre balancear macro y micro no hay, sino más bien entre variar los alimentos para poder obtener diferentes micronutrientes. Y bueno, también macro, pero principalmente los micros son los que más se necesita, por eso la variedad. De hecho, aquí luego viene mucho la duda de que si los suplementos son necesarios o no. Y es que aquí depende del acceso a alimentos. Por ejemplo, eh, ahorita aquí no sería acceso a alimentos, pero la vitamina D hay en zonas que se da mucho que la suplementen porque no hay sol o casi no salen al sol. Entonces, como no hay eso al alcance, ahí entraría en ese caso el suplemento. Entonces, a veces los micro están en ciertos alimentos que puede ser que en algunos países haya poco de esos y entonces ahí sí se necesitaría un suplemento. Pero los micro principalmente más que balancearlos con los macro es aprender a variar para poder obtener lo más que se puede. Sí, a veces puede haber como, por ejemplo, a lo mejor, como decíamos, hay población que tiene más riesgo en el sentido de por la etapa de la vida en la que esté, o por ejemplo, si está transicionando a ser vegetariana o a transicionando a ser vegana, o como decía Allen, ¿no? Por su ubicación geográfica. Entonces, a lo mejor ahí será pertinente prestarle más atención, pero en realidad, como son cantidades pequeñitas las que se necesitan de los micronutrimentos, usualmente los cubrimos comiendo esta variedad de alimentos, ¿no? De los distintos grupos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta acerca de esto. Entonces, dijimos que los grupos de alimentos, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente sesión, pero vamos a decir los lácteos. Este grupo son ricos en carbohidratos y también son ricos en proteína, y si no son descremados, también son ricos en grasa. Entonces, por ejemplo, las leguminosas, dijimos, son ricas en proteína y son ricas en carbohidratos. Tenemos un diagramita que les vamos a compartir para que ustedes sepan bien qué nos aporta cada grupo. Pero bueno, el caso es de que se agrupan tanto por su naturaleza como por su proporción de nutrimentos y bueno, pues eso es todo. Vamos a la siguiente parte. Y entonces es importante decir que definitivamente lo que nosotros, o sea, la forma en la que nos alimentamos, los alimentos que nosotros consumimos, van a tener un impacto en nuestro cuerpo. Y con el impacto nos referimos a muchas cuestiones, ¿no? Desde un impacto en cómo nos sentimos en el momento a cómo nos sentimos después, por ejemplo, en lo inmediato. Cuando hablamos del efecto inmediato de nuestra alimentación o de los alimentos que consumimos, se refiere a los efectos que ocurren dentro de las primeras 48 horas. Por ejemplo, el consumo de fibra puede ayudarme a que mejore la frecuencia con la que hago popó. Entonces, ese es un efecto un poco más inmediato. Entonces, podemos observar, por ejemplo, hay personas que me comentan, Carla, si yo me tomo, no sé, 3 tazas de café así seguiditas, inmediatamente tengo malestar, por ejemplo, como con reflujo o con acidez, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con el efecto inmediato. Ahora, también lo que nosotros comemos tiene un impacto proximal. El proximal es como más a mediano plazo, ¿no? Y aquí los efectos ocurren en semanas o meses. Por ejemplo, el recuperarte de un estado de desnutrición o el impacto de hábitos o, digamos, de tu alimentación y otros aspectos de tu autocuidado que impacten en la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, para alguien que vive con diabetes. Esa es una medición que nos dice cómo han estado los niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Pero bueno, el caso es de que este efecto usualmente ocurre en semanas o meses. Y el efecto por último distal es aquel que ocurre en años o décadas, y aquí es en términos de riesgo y manejo de alguna condición. Por ejemplo, alguna persona que viva con alguna cuestión renal, ¿no? O con alguna condición de salud que tenga que manejar algún nutrimento. Y digamos que
la forma en la que esté llevando su alimentación, obviamente esto puede tener un impacto en algunos años o en algunas décadas. Entonces, sí es importante decir que nuestra alimentación, claro que impacta en nuestro cuerpo, y dijimos lo puede hacer de forma inmediata, proximal o distal. Y es bien importante que aquí sí prestemos atención a la teoría, saber, por ejemplo, en este caso, tener educación nutricional desde un lente objetivo y neutral, pero también conocer nuestro cuerpo, o sea, observarle más, podernos conocer mejor. Y muchas veces, sobre todo cuando en el contexto de cultura de dieta, ¿no? O también como de la productividad que a veces se prioriza, mucha gente nos tendemos a desconectar de nuestras necesidades y a veces se requiere un acompañamiento, ¿no? Como sé que todas ustedes lo están llevando con, ya sea en la parte de psicoterapia, de nutrición. Eh, Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del efecto de lo que comemos? Dice Cari que todo claro. Ok, súper. Ok, me dicen aquí que ninguna duda. Como quiera, bueno, terminamos hoy. Queremos comenzar nuestra sesión de educación nutricional con estos conceptos básicos. En la próxima sesión hablaremos un poquito más acerca de los grupos de alimentos, de la función de los nutrimentos, especialmente de los macronutrimentos de proteínas, carbohidratos y grasas. Y lo vamos a hacer, como les decíamos, desde un lente objetivo y neutral. Pero es importante también decir que cuiden de ustedes. Y de pronto, aunque lo estemos haciendo de este modo, ustedes sienten que esto les dispara, les detona, cuiden de ustedes y a lo mejor haya cierta información que prefieran ver después o que no sea en este momento pertinente para ustedes. Pero bueno, espero que les haya sido útil y cualquier duda estamos al pendiente. Sí, muchas gracias. Incluso sugerencias para que quieran escuchar en estas pláticas de nutrición, mitos que quieran como también derrumbar, todas las sugerencias son bienvenidas, porque justo para eso estamos haciendo esta actividad, para que se empiecen a enamorar de la nutrición, la tengan clara y puedan tener más herramientas. Entonces, ¿alguna duda o algo más? Y con lo que aprendieron hasta ahorita, si ven su primero, ¿cómo? Ay, se me fue. La definición primera que me dijeron de nutrición, ¿cambió en algo o sienten que se fueron igual? Eso sí me gustaría mucho saberlo en el chat. Si se fueron con alguna otra definición, se ajustó la definición que ya tenían, se quedó igual, cuéntenme. Se complementó. Gracias, América. También Lili se complementó. El desayuno no es la comida más importante. Sí, es sorprendente cuando nos damos cuenta que hay algunos mitos con los que vivíamos. Clara, mucho mejor. Natalie, más conocimiento. Y Leti, ¿es verdad que la combinación de ciertos alimentos aportan más micronutrientes? Eh, sí, porque como, por ejemplo, si te comes una manzana con yogur, la manzana tiene unos nutrimentos, el yogur tiene otros y pues sí se complementan más. Ya lo veremos en la siguiente sesión también qué pasa con las leguminosas, cómo se puede potenciar su proteína que sea todavía mucho mejor combinada con ciertos alimentos. En eso sí es lo que puede pasar, pero ahí ya profundizaremos muchísimo más en la siguiente sesión. ¿Es malo saltarse el desayuno? Eh, a mí me gusta mucho esta pregunta porque se me hace interesante como cuando, bueno, no sé si te pasó, Carla, pero cuando yo estudié o sea, cuando era estudiante, justo venía mucho el desayuno es lo más importante, está mal estar en ayunas, y conforme fue pasando el tiempo, ahora está muy de moda el ayuno intermitente. Entonces, aquí vamos a trabajar mucho con el desmentir qué es bueno o malo, sino justo como decía al inicio Carla, es que las eh, necesidades
son individuales y se tiene que ir analizando el estilo de vida de cada quien para poder armar lo mejor que se pueda su nutrición y su alimentación acorde a lo que su cuerpo necesita. Entonces, más que sea bueno o malo, es qué le está pasando a tu cuerpo al saltarse el desayuno. Entonces, ahí te dejaría esa pregunta. Sí, y también aquí quiero añadir, Ale, que también, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, están trabajando en el soltar el dietar, las restricciones, o están en un proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Muchas de nuestras consultantes. Entonces, sabemos que a veces al comienzo hay cierta estructura, ¿no? Que viene bien. Entonces, me gustó mucho esto que decías, Ale, de por eso siempre es importante llevarlo a contexto, ¿no? Desde mente, cuerpo y contexto de cada persona será importante ver qué es lo más amable. Y también respecto a lo que decía Leti, sí es cierto también que cierta combinación, por ejemplo, si pensamos, ¿no? De cuando, para que se absorba mejor el calcio, eh, es importante que esté también la vitamina D presente. O, por ejemplo, para el hierro, la vitamina C. Entonces, hay ciertas combinaciones que pueden potencializar, como también decías, la absorción. Y no sé cuál más viste, Ale, de pregunta. Ya nada más iba a leer que sí nos puso que entre más se entiende, más va cambiando su forma en cómo se relaciona con la nutrición. Y justo creo que es el fin que queremos, Carla y yo, con estas sesiones, que mejoren su relación con la nutrición al saber mucho más lo que necesitan. Y Leti duda, ¿cómo afecta el clima en las necesidades nutrimentales? Eh, ahora sí que es verdad que el cuerpo va necesitando dependiendo el clima, o sea, y aparte a mí me encanta porque las temporadas de frutas nos lo van diciendo. Por ejemplo, en diciembre que tiende a haber más enfermedades respiratorias, es cuando empieza a haber más frutas con vitamina C y con zinc. Entonces, ahí como que simplemente la naturaleza nos empieza a dar lo que vamos a ir necesitando. Así que sí puede ser que en las temporadas del año vayan aumentándose ciertos nutrimentos. Por ejemplo, en otros países donde el invierno tiende a no haber sol, pues sí empiezan a necesitar suplementarse con vitamina D. O sea, sí va afectando un poco esto para lo que vamos necesitando. Por ejemplo, el agua. Ahorita que no sé si ustedes se están derritiendo, pero aquí en la Ciudad de México hace mucho calor y es natural que el consumo de agua aumente, porque como empezamos a transpirar un poquito más, aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo nos empieza a pedir más agua. Y en cambio en invierno, que hace frío, que no transpiramos tanto, que no estamos sudando tanto, tal vez el consumo de agua baja. Entonces sí depende mucho de los gastos que vaya habiendo en nuestro cuerpo. Entonces aquí Clara dice, empodera aprender todo esto. A mí nos da mucho gusto leerla y bueno, Carla, no sé si quieres decir tú algo más. No, Ale, creo que es todo. De igual forma, como que si siguen surgiendo dudas acerca de esto, vamos a grabar la clase. Entonces, se está grabando, pues, más bien. La vamos a subir a YouTube y le vamos a mandar el link por si quieren repasarlo. Igual se la vamos a lo mejor algunas personas nos están viendo, nos van a ver en diferido. Y pues les esperamos en 15 días porque vamos a hablar acerca de esto que les comentamos, de las funciones de los nutrimentos, macronutrimentos y micronutrimentos. Y vamos a hablar un poquito más de los grupos. Ujú. Pues muchas gracias por conectarse y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una linda noche. En YouTube, ¿por dónde se subir? Ah, nosotros la vamos a subir al canal que tenemos ya Carla y yo, que se llama Diálogos Nutritivos, y ahí vamos a tener, y con la liga se comparte ya en privado, o sea, no es como que vaya a estar abierto, sino solo para ustedes, van a tener la liga. Entonces, les mandamos más tarde la liga ya que esté el video arriba. Que estén bien, que descansen. Bye, descansen. Adiós.